Dios le bendiga, hermano. Amén. Vamos a estar de pie. Para dar comienzo, Dios bendiga a los hermanos que a través de las redes están conectados. Gloria al Señor, está la iglesia Casa de Dios. Nuevo Pacto, gloria al Señor para siempre. Aleluya, aquí en el 220 de la 28 Street. Gloria al Señor, que le habla a su pastor. Para la gloria del Señor, aleluya, estamos aquí. Aleluya, para servirle, gloria al Señor en lo que podamos. Así que vamos a orar para dar comienzo y aprovechar esta clase que está sabrosa. Gloria al Señor. Que nos vamos a sentar a la mesa, gloria al Señor, para disfrutar de esta palabra que hoy el Señor nos trae a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, nos presentamos delante de ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Dios mío, mira esta clase, Dios mío, Señor, que sabemos que está sabrosa, está exquisita. Sabemos, Dios mío, que tú vas a usar al maestro con poder de una manera especial. Bendice a los niños, los jóvenes. Para la gloria de tu nombre te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted tomando el control y el dominio de todas las cosas que vamos a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús. A su nombre. Gloria. Esperamos que los niños pasen con la hermana Carmencita. Los jóvenes pues se pueden quedar aquí porque los jóvenes van a llegar
más tardecito porque están en la graduación de nuestra hermana Adriana, ellos van a venir, pero más tardecito, así que le pedimos al hermano Atiel que por ahí, a los que vienen los jóvenes, pues escuche palabras. Amén. Amén. Así que a nuestro hermano Miguel con nosotros. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos estudiaron la clase? No levanten las manos. Levanten las manos que estudiaron la clase. No se preocupe que yo me encargué de estudiarla con usted. Estamos en la lección número 22, ¿verdad? El libro número 22 bajo el tema el valor del compromiso. Y antes de entrar a la clase, yo quisiera que usted me dijera para usted qué es un compromiso. En sus propias palabras, no tiene que dar una definición, ¿verdad? Usted piensa que ¿qué es un compromiso? Ahí. Lo que yo puedo entender, el valor de compromiso, ¿verdad? No, solo compromiso, no un compromiso. Compromiso. Bueno, algo que uno se compromete que va a hacer. Se compromete, si se compromete en que va a ser, hello. Como una promesa, yo te prometo. Voy a hablar. Si yo digo, yo voy a ser la presidenta, pues ya yo me comprometí, con ese compromiso que yo hice. Ahí está. Es una decisión. La decisión, ¿qué más? Una promesa. Un acuerdo, una promesa, ¿qué más? Una entrega. Bueno, el tema de la clase de hoy es el valor del compromiso, ¿verdad? Y uno de los objetivos que presenta el expositor, ¿verdad? En este estudio es interiorizar, escuche bien esa palabra, interiorizar la actitud del creyente frente al deber de estar comprometido. ¿Okay? Y la definición de interiorizar, para entender, eso es lo que uno de los objetivos que menciona el expositor, y es el más que me llama la atención. Y escuche bien lo que está hablando esto. Interiorizar, la definición es incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de sentir ideas o acciones ajenas. Segunda definición, para entender un poco mejor, dice entrar en uno mismo. Y la tercera definición dice identificarse en ideas y sentimientos. O sea, lo que está queriendo decir este libro cuando dice interiorizar es como agarrar una persona que se salió de un lugar y ponerle en ese lugar, llevarle a ese lugar, mira, tú eres de este lugar, tú perteneces a este lugar, este eres tú. Como que enseñarte quién eres tú en verdad. Y esto a mí me impactó cuando yo lo leí porque la realidad es que nosotros como iglesia muchas veces hemos olvidado quién realmente nosotros somos. Hemos olvidado dónde realmente Dios nos ha puesto. Y por eso todavía hoy se practica, ¿verdad? Servir a Dios como se supone, pero por eso hay lugares o hay algunos creyentes que ya no viven como se vivía en el tiempo de antes. Ya no tienen la misma relación con Dios que tenían como en el tiempo de antes porque no han interiorizado. Se le han olvidado quiénes ellos eran, cómo Dios los llamó, a qué Dios los llamó, y no han interiorizado para acordarse quiénes son ellos los manos del Señor, ¿verdad? Las herramientas que nos ha dado el Señor, ¿verdad? De que Dios sigue siendo el mismo, que el poder que se movía hace 100 años atrás se sigue moviendo igual, que la relación, que la recompensa, a veces el enemigo los ataca diciéndole, mira, Dios no te va a responder, ya Dios a ti no te va a escuchar, ya Dios a ti no te va a usar, etcétera. Y en esta clase vamos a interiorizar un poco, porque esto depende del compromiso que tenemos nosotros con Dios. Es que depende de la respuesta de Dios hacia nosotros. ¿Okay? Entonces Dios nos va a responder como nos respondía antes, si nosotros nos comprometemos como estábamos comprometidos antes. Eso bajó del cielo. Y hay una alabanza que también me viene a la mente ahora que la canta Marcos Vidal, que comienza a preguntar a la alabanza, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Daniel? Entonces Dios comienza a preguntar después en la segunda parte y decir, ¿dónde está el Elías que oraba conmigo, que tenía relación conmigo, el Daniel que se oraba 3 veces al día? Entonces, la situación no está en que Dios haya cambiado, la situación está en que nosotros, algunos de nosotros, hemos cambiado el compromiso que tenemos con el Señor, ¿verdad? Y ese es el objetivo. Tenemos que, en este tema vamos a interiorizar, vamos a ubicarnos donde nosotros verdaderamente debemos estar. Primero que nada, hablar de que nosotros somos hijos de Dios. Eres, mira la posición, hijo, no siervo, no conocido, no amigo como llamó Abraham. Cuando venimos
Juan, el nuevo pacto de la gracia, nos hizo hijos. Escuche bien, usted es hijo del Dios Todopoderoso. Esa es su posición. Por eso, como hijos de Dios, nosotros no tenemos tiempo para practicar el pecado. No tenemos tiempo para estar jugando con él. Porque nosotros ahora estamos en una posición que es de ser hijos somos hijos, ya somos. O sea, hay mucha gente cuando escuchen a este, yo realmente, de ser hijos de Dios, escuchen, no es que cuando Cristo venga vamos a ser transformados y vamos a ser como hijos de Dios, no. Es que cuando aceptamos a Cristo, ya en ese momento nos volvimos hijos de Dios. No hace falta algo sobrenatural que el cuerpo humano que está más fuerte que la otra se ponga igual que la otra para entender que eres hijo de Dios. Eso no hace falta, eso no es un requisito. Aquí el único requisito fue cuando tú aceptaste a Cristo, te volviste hijo de Dios. O sea que ahora tú tienes privilegios que no tienen los que no son hijos de Dios. Tú tienes privilegio de hijo. ¿Ok? Vamos a ir ubicando. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, como nuestro Padre no practica el pecado, en Él no puede haber pecado, Él es de la luz, Él es luz. Nosotros también tenemos que andar como hijos de Él, de luz, ¿verdad? Lejos del pecado, y cuando aparezca el pecado, renunciar al pecado, reprender al diablo, reprender el pecado, alejarnos de eso y vivir como hijos de Dios. En este mundo que está contaminado, lleno de tinieblas, ahora tenemos que vivir como hijos de Dios. Eso es un compromiso que tenemos con nuestro Padre, no con el Señor, no con Dios, sino ahora con nuestro Padre. Somos hijos. No lo miremos como que nosotros vamos como las demás religiones, que vamos a una iglesia y nos tiramos a ver porque estamos sintiendo a Dios todo creador. No, esto es una relación más íntima. Vamos a la iglesia porque somos hijos de ese Padre celestial. No solamente en palabras, sino en hechos. Yo creo que usted se grave hoy. En hechos usted es hijo de Dios, no por decirlo, es que usted es hijo de Dios. Así como hay muchos, usted es hijo de su mamá carnal, ahora usted más fuerte es hijo de Dios espiritual. Entonces el pensamiento central del estudio dice que la obra del Señor no se puede hacer a manera de prueba. Es necesario hacerla con ánimo de suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a empezar a hacer algo para el Señor, o yo no me voy a comprometer con el Señor a hacer algo, a probar a ver cómo sale. No, yo desde antes de empezar la obra que voy a hacer, el compromiso que tengo con el Señor, ya está resuelto que yo voy a llegar a la meta, va a ser lo mejor. El ánimo resuelto, de que en el camino mi ánimo no tambalee, ¿verdad? Yo no titubeo, no, si ya el Señor, tengo un compromiso con el Señor y me ha mandado a hacer una labor, venga lo que venga, escuchen porque va a pasar todo cristiano. Venga lo que venga, tenemos que llegar. Los que tienen el ministerio, los que tienen llamado, los que están evangelizando, los que reparten traslados, van a venir diferentes situaciones en la vida, pero el compromiso no se debe de tener por nada. El ánimo de nosotros tiene que venga lo que venga, no nos desanimemos. Cuando éramos bebés que tomábamos leche nos desanimábamos y a veces no quiere atacar eso, pero ahora Dios me está hablando en este estudio lo que es el compromiso de que va a pasar y que el desánimo va a tocar la puerta, pero que usted tiene que rechazarlo porque es un compromiso. El ánimo está resuelto de que yo lo voy a lograr y esto lo vamos a ver porque esto lo pasó en mí. Pero lo va a ver. Y no podemos ser fluctuantes, tenemos que ser vertical. Después pusimos la mano en el arado, no podemos tornar la mirada hacia atrás. Si vamos a seguir sirviendo al Señor, tenemos que hacerlo de corazón. Si vamos a trabajar para el Señor, tenemos que hacerlo de corazón. Si vamos a ayudar al hermano a levantarse, tenemos que hacerlo de corazón. Todo lo que hagamos, sea de labio o de hecho, hacerlo como para el Señor, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, hay algunos que de nosotros que a veces, y hay que tener cuidado porque cuando no se despide de la oración, no la carne puede tomar, ¿verdad? La rienda. Entonces, va a venir alguien en tu vida que te va a faltar el respeto. Pero tú tienes que estar de ánimo de esfuerzo y acordarte que tú eres hijo de Dios. O sea, nuestra mente ya no puede estar pensando que nosotros en algún momento nos podemos ir al mundo. O que nosotros podemos comportarnos como nos comportábamos antes. Aunque pueda haber un resbalón, pueda haber una falta, que tú no lo planifiques, que tú no lo pienses, que tú estás en un proceso de crecimiento, que puede ser que tú le fallas siendo un montado, pero nuestra mente no puede tener en la cabina. Nuestra mente siempre tiene que estar pensando que somos hijos de Dios. Si pasa algo en algún momento, usted se arrepiente, el Señor lo ve y sigue hacia adelante. Pero tenemos que ir en ese crecimiento, reconocer siempre que somos hijos de Dios y Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar la salida, justamente con la prueba que venga, ¿verdad? Nos va a dirigir. Hay una anécdota, dos anécdotas que quiero contarles antes de entrar directamente al texto, para compartir un poco más sobre esto. Escuche bien, ¿verdad? Es una anécdota de compromiso, una secular y una cristiana. La primera dice que un joven aprendiz de carpintero trabajaba en el altar de un maestro reconocido por su perfección. Un día, el maestro le pidió que construyera una mesa, como si fuera para él mismo. El aprendiz, cansado y con prisa, usó madera de menor calidad
y no cuidó los detalles pensando que nadie lo notaría. Al terminar, el maestro sonrió y le dijo: esa mesa no es para un cliente, es un regalo para ti. El joven sintió un nudo en la garganta. Comprendió que el compromiso no es con quien te observa, sino contigo mismo y con tus valores. Desde entonces, cada pieza que hacía llevaba su mejor esfuerzo sin importar para quién fuera. Reflexión: el verdadero compromiso es dar lo mejor incluso cuando nadie te está mirando. Lo que al final el joven se llevó a la mesa que estaba con madera barata y sin detalles, pensando que era para alguien más y era para él. Así que todo lo que el hombre sembrare, todo lo que hacemos aquí nosotros en la tierra, tenemos que hacerlo primero como si fuera para el Señor, como si fuera para nosotros. Si yo voy a ayudar a alguien, tengo que hacerlo como si me ayudara yo a mí mismo. Ese es el compromiso, ¿no? Eso es parte del compromiso del creyente, de ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que haría Jesús si estuviera aquí en la tierra, dar lo mejor de él, servir como mejor él pudiera, que fue lo que hizo cuando estuvo aquí, ¿verdad? Ahora toca a nosotros hacer lo mismo, ¿verdad? Dar lo mejor, hacer lo mejor. Si vamos a hacer algo, si vamos a hacer un trabajo, si vamos a ayudar a alguien en la casa, si vamos a limpiar algo, una casa, algo, hacerlo como si fuera para el Señor, dice la Biblia, hacer lo mejor que podamos, como si fuera nuestra casa, como si fuera nuestro carro, como si fuera lo que vamos a hacer para nosotros, ¿verdad? Y eso es parte del compromiso. La segunda reflexión es cristiana y dice de la siguiente manera: escuche bien esta anécdota. Un joven pastor, recién asignado a una pequeña iglesia rural, decidió visitar a todos los miembros para conocerlos mejor. Un día llegó a la casa de un anciano que, aunque estaba inscrito como miembro activo, hacía mucho que no asistía a los cultos. El pastor lo saludó con cariño y le preguntó si podía sentarse a conversar. Mientras hablaban, el pastor notó que en la chimenea había brasas encendidas. ¿Sabes lo que es brasas encendidas, verdad? Pedacito de leña medio encendido. Sin decir una palabra, tomó una pinza, separó una brasa del resto y la colocó a un lado. Poco a poco la brasa se fue apagando, perdiendo su calor y su luz. El anciano, observando la escena, sonrió y dijo: pastor, no diga más. El domingo estaré en la iglesia. Reflexión: el compromiso cristiano no es solo un acto de fe personal, sino también una decisión de permanecer unidos como cuerpo de Cristo. Separados, nuestra llama se apaga. Juntos, mantenemos el fuego vivo. O sea que el compromiso como nosotros, como iglesia, nosotros, va también a depender de que nosotros estemos congregando. Por eso cuando alguien decide quedarse en la casa mucho tiempo, o lo toma como costumbre, ese fuego se va apagando porque está lejos del fútbol. Esa luz se va apagando. Y eso pasa en la vida espiritual también. Y es una realidad en cualquier hipótesis que se pueda hacer en la vida de cualquier ser humano que practique esto. Vamos a ver que al final de la mayoría, del gran porcentaje, casi el 100%, como decimos aquí, 99% para dejar una brecha en esa área, comienzan a enfriarse, comienzan a dejar de orar, comienzan a dejar de escudriñar la escritura, porque poco a poco eso es lo que la carne lo va a ir llevando a hacer. Por eso hay que mantenerse unidos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Congregándose para que ese fuego se mantenga ardiendo. Van a haber muchas falsas doctrinas en este tiempo, muchas opiniones de diferentes maneras que van a decir, no, que congregarme no puedo congregar en mi casa, congregarme no puedo congregar con mi familia, pero en la Biblia, si usted ve la trayectoria, no voy a entrar por ese tema, solamente la Biblia, si usted ve la trayectoria, cuando usted ve, cuando se congregaban, no era el esposo con la esposa, eran los hermanos en Cristo. Cuando venía la promesa del Espíritu Santo, eran los hermanos en Cristo esperando la promesa, ¿verdad? Cuando iban a la sinagoga, eran los hermanos en Cristo que se habían convertido. La sinagoga que estábamos utilizando ya como templo, estábamos utilizando para predicar, eran los hermanos en Cristo. Y antes de Cristo se congregaban también los fariseos, los judíos. O sea, que es una práctica que beneficia al creyente, es un compromiso que hay entre Dios y el hombre para que el hombre pueda cumplir con esa parte y recibir la bendición del Señor. Antes de entrar al capítulo 6, yo le voy a hablar un poquito de la historia de Nehemías. Porque es bueno tener una introducción para no entrar de lleno, para que ustedes conozcan el porqué de tanta guerra y de tanta situación en Nehemías, ¿verdad? En el capítulo 2 de Nehemías
¿verdad? Se da una parte de la historia en donde hay una conversación de Nehemías con el rey. ¿Recuerdan del rey Artajerjes? Ok. Y dice el capítulo 2 que el rey nunca había visto triste a Nehemías de ese día. Nunca en todo su servicio. Nehemías era consejero y copero del rey Artajerjes, una posición muy alta, ¿sabes? Y el rey nunca lo había visto triste hasta ese día. Y le pregunta, ¿pero por qué estás triste, Nehemías? ¿Verdad? Entonces Nehemías le explica al rey lo que estaba pasando en la ciudad. ¿Verdad? Que la ciudad estaba asolada, que los muros habían sido derrumbados, destruidos, que las puertas habían sido quemadas, destruidas. Ustedes saben que esto fue a causa de Nabucodonosor, fue allá a Jerusalén y destruyó todo, ¿verdad? Entonces el rey le pregunta a Nehemías y le dice, ¿qué tú quieres hacer? Y Nehemías se ora primero, capítulo 2, y luego regresa. Y en toda la trayectoria del libro de Nehemías usted ve a Nehemías que oraba constantemente, hasta espontáneamente, hasta el momento de todas las decisiones. Chequen esto. Y cuando Nehemías se ora, pues entonces regresa y habla con el rey, le dice lo que quisiera hacer, ¿verdad? Reconstruir los muros y las puertas, ¿verdad? Pero el rey, pues, lo tomó en consideración y el rey lo dejó ir, ¿verdad? Después que Nehemías le señaló un tiempo de regreso. Nehemías le dijo, yo necesito este tiempo de regreso después de estos años. Fueron 12 años aproximadamente. Le dice, yo voy a regresar aproximadamente en 12 años a tu presencia, rey. Entonces el rey lo dejó ir con ese tiempo señalado, ¿verdad? Cuando Nehemías estaba hablando esto con el rey, dice el capítulo 2 que lo escucharon Sanballat Horonita y Tobías, el siervo monita, y se molestaron porque no querían que nadie ayudara a Israel. Y hay un porqué. Hay un porqué. Porque alrededor de 90 años, todo lo que se había estacionado en esa área, no permitieron nunca que la ciudad de Jerusalén se restableciera. Y usted sabe que Sanballat, o los que no lo saben, Sanballat era el gobernador de Samaria. ¿Okay? Y Tobías era gobernador de otra provincia que no había estado en tiempo, porque la voy a nombrar porque la tengo más abajo. Se piensa que era gobernador de otra provincia, ¿verdad? Entonces, cuando se dispusieron a edificar los muros y las puertas, porque el rey deja ir a Nehemías para edificar los muros y las puertas, cuando ellos se dispusieron a hacerlo, ¿verdad? Edificar los muros y las puertas, hicieron escarnio. Sanballat, Tobías y Gesem era la vida. Comenzaron a hablar de Nehemías, que para qué tú vas a levantar los muros, y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Haciéndole la guerra y vituperándolo, entre otras cosas. Y como les dije, durante 90 años, los que habían establecido en la región, los que se habían establecido en la región, cuando los judíos fueron llevados cautivos, se oponían a la reconstrucción. Desde que Nabucodonosor se los llevó cautivos, todo el que vino después durante 90 años, hasta ese momento, no quería que hubiera una reconstrucción en Jerusalén. Como les dije, Sanballat era gobernador de Samaria y Tobías era probablemente gobernador de Transjordania bajo los persas. Nehemías, como les dije, era consejero y copero del rey, y los enemigos de Jerusalén no querían perder su poder en la región, que eran los samaritanos, todos los que estaban gobernando alrededor. Querían que los muros fueran así, la ciudad desolada, y que no regresaran los que eran cautivos. Porque acuérdense que estamos hablando de un tercer viaje. En el viaje de Nehemías es un tercer viaje. ¿No se acuerdan de Esdras, capítulo 1 y 2? Esdras fue allá y Esdras empezó a reconstruir el templo también. ¿Okay? Pero la muralla estaba solo y había poca población. En el tercer viaje regresan otros, porque Nehemías no fue solo, Nehemías fue con un grupo también, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3 se menciona la reconstrucción de las puertas de las ovejas. Escuche bien, a lo mejor usted nunca se ha parado ¿qué es esto de puerta de las ovejas? ¿Verdad? A lo mejor es la primera vez que lo oye. Bueno, las puertas tenían nombre, ¿verdad? Y una de ellas era la puerta de las ovejas. ¿Y por qué? ¿Por qué se llamaba la puerta de las ovejas? Porque por aquí entraban los corderos y las ovejas que eran dedicados para el sacrificio, por esas puertas que entraban en los corderos y las ovejas. También se menciona la puerta del pescado. ¿Ya no lo habían oído un poco? La puerta del pescado. Se llamaba así porque por aquí entraban los pescadores, principalmente del mar de Galilea y del río del Jordán, para vender sus pescados. Por esa puerta era que entraban los pescadores. También estaba la puerta vieja, también estaba la puerta del valle, también estaba la puerta del muladar, que era por donde el pueblo sacaba la basura, ¿verdad? Y luego la quemaban no recuerdo el nombre del lugar, pero ahí menciona también
muchas puertas. ¿Okay? Y esto lo menciona en el capítulo 3 cuando comienza a reconstruirse todo de cada una de estas puertas, mientras Sanballat, Tobías y luego más adelante se menciona también a Gesem el árabe, comienzan a hacerle la guerra, se oponen a él con Nehemías. En el capítulo 4 se menciona cómo los enemigos de Jerusalén se enojaron al escuchar que la muralla ya estaba a la mitad de su altura y conspiraron para atacar a Jerusalén. ¿Ustedes bien? Ellos se reunieron y dijeron, vamos a atacar los judíos y vamos a destruirlos para que no levanten las murallas, para que no terminen la ciudad. Entonces, Nehemías organizó al pueblo, y esto yo sé que esto ustedes lo han escuchado porque esto lo han predicado mucho. Entonces, Nehemías organizó el pueblo, y la mitad trabajaba y la otra mitad velaba. Y los que trabajaban tenían sus espadas ceñidas en el ojo, o sea, en la cintura, preparados para la guerra. Y solo se desnudaban para bañarse. Incluso dice que también en ocasiones con una mano trabajaba, lo dice ahí, y con otra mano tenían la espada en la mano. Es un decir, porque ellos dicen que tenían la espada enseñada a los lobos, ¿verdad? Es decir, que estaban preparados para la guerra todo el tiempo, hasta dormían con la espada, los que dormían con la espada en el lomo. Solamente se desnudaban para bañarse. Mientras tanto, siempre estaban vestidos y listos para la guerra día y noche, y turneándose, ¿okay? Por familia. Bien, ahora vamos a llegar al capítulo 6. La primera parte de la lección de hoy, quería traer ese resumen corto para que vean dónde estamos llegando, todo lo que ha ido pasando, cómo se levantaron a conspirar contra Nehemías, porque querían ir allá a la guerra, pero ahora vamos a ver lo que pasó en el capítulo 6, que fue diferente, porque intentaron de muchas maneras, calumniándolo, conspiraron contra él, para hacer una guerra contra ellos, y ellos se enteraban los enemigos y no fueron porque sabían que Nehemías ya sabía, pero en el capítulo 6 pasó otra cosa. La primera parte de la lección de hoy se basa en Nehemías capítulo 6, ¿verdad? El cual vamos a estar leyendo para dar continuación. ¿Okay? Voy a leer Nehemías capítulo 6. Usted lo tiene ahí, si no lo tiene ahí, está conmigo. Porque hasta ahora creo que vamos bien con la historia. Es importante conocer lo que se está hablando. Por lo menos a mí me gusta conocer de lo que se está hablando para uno mezclar versículos, textos, uno con otro, si no está en el contexto. Nehemías capítulo 6 inicia la bendición de los tres grandes Padre y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasa aquí en el capítulo 6? Dice, cuando llegaron, acuérdense, voy a leer esto, acuérdense lo que ya hablé en los otros capítulos. Acuérdense de Sanballat, lo que hizo Tobías anteriormente, vamos a ver qué pasó. Cuando llegaron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de oro. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, que también tiene un propósito de la carta abierta, ahorita te lo voy a decir, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gamul lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡ay, rey de Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Él venía diciendo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella
aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Escuché bien, uno de los judíos, uno de la casa, fue sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron también. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 24 del mes de Elul, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hasta ahí. Okay. Ahora vamos a la lección. La primera parte de la lección va a estar basada en el versículo 1 de este capítulo 6 que acabamos de leer. Y queremos dejar que el pastor tenga esta parte, que se titula La obra de Dios se hace frente al peligro de los enemigos. La segunda parte que debemos de hacer se titula El compromiso de Nehemías es un ejemplo digno de imitar. Y la tercera parte se la dejamos a Mónica, que se titula El llamado de Cristo al servicio necesita un compromiso. Y el pastor ayuda a la pastora y no le ayuda a Mónica. Y este se queda sola porque este le trabaja. Así que vamos a ver la primera parte, pastor. Le voy a pedir que considere los primeros dos versículos, ¿verdad? Y nos hable de este primer tema que dice que la obra de Dios se hace frente al peligro de los enemigos. Tiene dos subtemas, que dice los enemigos están atentos al progreso de la obra. Y el segundo dice los enemigos tienen malos propósitos con los cielos, ¿verdad? Tiene dos cosas, el progreso siempre van a haber enemigos que te critican. ¿Puedes leer los versículos? No, si te lo miento. Cuando oyeron Sanballat y Tobías, Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirle: ven y reunamos en alguno de las aldeas en el campo de hombres, mas ellos habían pensado hacer el mal. El enemigo siempre está pendiente cuando se va a hacer algo para Dios y va a buscar la forma de cómo desanimarte, desalentarte. Cuando él no puede con lo de afuera, pues va a buscar lo de adentro. ¿Entiendes por qué? Porque mi pastor decía que no todo lo que brille es oro, no todo lo que brille es canguro. O sea que siempre, no todo lo que tú veas al frente tuyo puede decir que eso proviene de Dios. ¿Entiendes? Cuando Nehemías se propuso edificar o levantar los muros, siempre salieron, como dicen por ahí, los alcahuetes del enemigo para tratar de detener esa obra. Eso es bien importante que me está diciendo que la obra de Dios se hace frente al peligro de los enemigos. Siempre vamos a tener enemigos cuando queremos levantar los muros, cuando queremos edificar, cuando queremos bendecir, cuando queremos ayudar, cuando queremos estar pendiente a lo que es la obra de Dios. Siempre el enemigo está pendiente para tratar de detener ese propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces tenía el deseo, el anhelo de levantar esos muros, por eso es que se dolió tan grande, porque esos muros en Jerusalén estaban rotos. Lo importante es que aunque haya enemigos, aunque se levante quien se levante, tenemos que cumplir con el propósito y con la obra que Dios ha puesto en
yo escribí un comentario aquí que dice, según la Biblia, un portillo, que es lo que se está mencionando, ¿verdad? Aquí también se menciona, en el versículo 1 también dice que había tenido el muro y que no quedaba en el portillo. Un portillo, según la Biblia, un portillo es una abertura, una brecha, una grieta o agujero que se forma en un muro o en pared. O sea, lo que quiere decir es que cuando se abrían los muros, ya no había grietas, no había hoyos, estaban completamente sellados ya con el muro. Habíamos visto en los capítulos anteriores cuando los muros habían llegado a la mitad, que ellos conspiraron, se reunieron para hacer una guerra. Pero cuando Nehemías se enteró que Nehemías preparó al pueblo, pues entonces ellos se enteraron que el pueblo estaba preparado y desistieron, tuvieron miedo y hicieron la guerra. El muro estaba a la mitad. Ahora vemos el capítulo 6 que ya están terminados los muros, terminados los portillos, faltaban unas hojas de poner las puertas. Las hojas vienen siendo las maderas. Ellos ponían las puertas de madera y también les ponían un dedo de metal, como un zinc, para evitar que se quemaran fácilmente. Cuando fueran a pegar el fuego, durara más tiempo la puerta y no fácilmente la quemaran y entraran. Las hacían más resistentes. Entonces, los portillos estaban terminados. Y con todo lo que hicieron los enemigos, desde el capítulo 2, ¿verdad? Desde el principio que se molestaron, todos esos años que estuvieron, porque acuérdense que Nehemías regresa 12 años después. Esto lo vemos en el capítulo 5, versículo 13. Les voy a dar un dato rápido. Miren. Capítulo 5, versículo 14. Miren lo que dice aquí. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, se no tiene nada porque Nehemías estaba como gobernador ahí en Judá, el rey lo mandó para él. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, ¿cuántos años es? Dice, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea, él estuvo 12 años. Y 12 años en persecución. 12 años con la perse de que se metieran a invadirlo las naciones de alrededor que no querían que se levantaran. Pero en el capítulo 6 vemos que ya terminan los muros. También está en el capítulo 13, lo voy a dar para como que en el mismo dato, antes de seguir. Capítulo 13, versículo 6 también lo dice. 13:6 dice. Mas a todo esto, yo he estado en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, el rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Y luego sigue hablando más. O sea, que el año 32 de Artajerjes viene siendo el número 12 porque ese fue cuando tenía 20, cuando Artajerjes tenía 20, ¿verdad? Son 12 años después de toda esta situación que uno lee en la Biblia y dice, no, pues esto fue un día, una semana, un mes, no, fueron 12 años. Porque desde que escucharon en el palacio, los enemigos, desde que se enteraron, porque yo no sé qué pasaba en esta historia, hermano, que yo veía como, aquí los chismes corren como el agua de esta historia. Oye, se enteraba, había un mensaje, porque también había un judío en el bando enemigo, pero parece que venían los judíos de allí y decían, los que estaban a favor de la obra. Sí, en este capítulo sí. Pero desde el principio ellos se enteraban, de alguna forma, si no informaban los mismos judíos que estaban extraviados en Samaria, negociando algo, y le informaban a él, de alguna manera alguien informaba. Igual que acá informaban también a aquellos, habían como que impostores encubiertos. Eso también pasaba, ¿te acuerdas que el rey Sirio, que cuando el cielo lo le revelaba, él decía, entre nosotros tiene que haber un espía que esté llevando el rey? O sea, que eso viene desde historia. O sea, que siempre se metían Siempre había espías. los paparazzi. Y eso es lo que, oye, y le voy a decir algo, eso es lo que se quedan con el rabo por fuera. O sea, con el rabo de las patas escondidas. Porque esos son los que ponen a veces, que ponen a dos personas una contra la otra, hablan en la misma iglesia. Y ellos se quedan afuera y esas dos personas se matan. Se vuelven enemigos. Y ellos no se han perjudicado porque son los que sirven a César. ¿Qué tal? ¿Le gusta eso? Entonces, ¿qué pasa? Que después de estos 12 años que se termina de construir el muro, no había portillos, ¿verdad? Estaba el muro completo, terminado, estaban las puertas, estaban las pizarras, por decirlo así, ¿verdad? No recuerdo cómo lo llamaban en el tiempo, que era lo que se metía las puertas y todo, pero faltaban unas hojas de poner. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde cuenta de esto? Y dice que Sanballat y Gesem enviaron a decir, ven y reunámonos, escuchen bien lo que está diciendo, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de oro, porque ellos habían planificado matar a Nehemías. ¿Para qué? Para que no terminara de poner las hojas de las puertas, porque ellos no querían que se terminara esa muralla, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo el comentario. Las hojas de metal y las de madera
las cubren. Nosotros como gente de plata, de madera, como playwood, como esas plantas. Aunque en aquí tengo una super chévere, pero me tenga una idea, es como una madera que van a hacer que las cubre. Como decir, voy a poner un framing de 2x4 a 16, como así, como darle una pared, y después la madera que van a poner ahí, que sale haciendo la vaina. Entonces, les decía que lo que eran los portillos, ¿verdad? Y los enemigos se enteraron de que ya no quedaban portillos en el muro. Y decidieron llamar a Nehemías a una reunión en esta ocasión. Ya les dije lo que ellos hicieron antes, en los capítulos anteriores. Ahora en esta ocasión, pues ellos dicen, desesperadamente, no pudimos dañar la obra con los vituperios, no pudimos invadir la ciudad y atacarlo, pues, ¿qué más podemos hacer? Vamos a llamarlo para la reunión y lo dejamos en el camino y lo matamos. Para que pararan y no terminaran de hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, decidieron llamar a Nehemías a una reunión con la intención de matarlo y así detener la obra. El campo de oro estaba a 32 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y si Nehemías hubiera aceptado ir a reunirse, lo más probable es que los enemigos lo emboscaran en el camino y lo mataran. Y ese era el plan, ¿verdad? Porque querían matarlo. Entonces, aquí la primera parte de lo que estamos viendo es que se termina el muro y que los enemigos se dieron cuenta, hicieron un plan para matar a Nehemías y le dicen vamos a reunirnos. Y trataron de engañarnos para hacer entender que era algo bueno simplemente para hablar. ¿Okay? Pero más adelante vamos a ver otras cosas que ya leemos ahorita. Y nosotros cuando tenemos un compromiso con Dios, así como Nehemías, que nunca desistió, nunca se rindió, y lo logró y alcanzó la meta de terminar los muros de la ciudad, así tenemos que hacer, tomar este ejemplo, de que cuando tengamos un compromiso con Dios, aún venga aquí el hombre más famoso, que predique más lindo y que tenga más unción, y nos dé una palabra y nos diga, mira, necesito reunirme contigo, necesito que venga acá a acompañarme a predicar en una campaña que yo tengo de un mes. Tú predicas un día y yo lo alternado por todo el mes y vas a recibir una oferta de $10,000. Dios me confirmó que eras tú, pero tú tienes un compromiso con Dios que tienes que terminar. Ya tú sabes que aunque parezca lindo, no es de Dios. ¿Sabes? Hay compromisos de Dios que hay que terminar que son de Dios y hay compromisos que no son de Dios, que parecen de Dios. Y esta reunión de estos hombres que querían reunirse con Nehemías, que era el gobernador de este lugar, ellos eran también gobernadores, probablemente podía parecer bonita, podía parecer que quisieran hacer el negocio porque ya se debe estar terminado, etc. Pero Nehemías tiene un compromiso de terminar los muros y de terminar las puertas, ¿verdad? La segunda parte la tiene Esther, mi amada hermosa esposa Esther, tiene el tema, antes que esto, tiene el tema, el compromiso de Nehemías es un ejemplo digno de imitar, que es lo que acabo de mencionar, y los dos subtemas. Nehemías persistió en su compromiso con la gran obra que hacía. Y el segundo, los que tienen compromiso con Dios no huyen frente al enemigo, ¿verdad? Amén. Dice la segunda parte, el compromiso de Nehemías es un ejemplo digno de imitar. Y cuando vamos a la parte A, dice Nehemías persistió en su compromiso con la gran obra que hacía. El capítulo 6 dice, versos 3 y 4. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. O sea que de varias formas venían y insistían yendo donde Nehemías para que Nehemías dejara de hacer la labor que estaba haciendo. Por eso es que el tema de este estudio es El valor del compromiso. El valor del compromiso, aleluya. O sea, cuando estamos comprometidos en que estamos haciendo una labor, no podemos dejar de hacer esa labor porque son unas voces queriéndole que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, el trabajo del Señor, porque dejar de hacer eso porque necesitamos reunirnos o porque necesitamos que hablar contigo algo importante. Nehemías fue contundente. Nehemías le dijo, yo no puedo dejar de hacer el trabajo porque ustedes quieran reunirse conmigo. ¿Por qué? Porque ya Nehemías tenía el discernimiento de parte del Señor. Ya Nehemías llegó allí con un propósito y era de edificar esos muros, era de restaurar esos muros que necesitaban ser restaurados. Él iba allá con un propósito de parte del Señor. Entonces, ya Nehemías tenía el discernimiento de parte del Señor, ya iba con una encomienda
desenfocarnos, primeramente. Y cuando tenemos dirección de parte del Señor y sabemos escuchar la voz de Dios y tenemos comunión con Dios, que es lo primero que tenemos que tener es relación, hablar con Dios, tenemos que tener comunión con Dios y sabernos dirigir por Dios. Vamos entonces a ser dirigidos por el Señor y vamos entonces a escuchar la voz de Dios y no vamos a caer en la tentación del enemigo ni vamos a caer en las voces contrarias tratando del enemigo desenfocarnos de lo que Dios quiere que se haga. Y me vino a la memoria y a la mente el profeta joven y el profeta viejo. Al profeta joven Dios le dio una palabra y el profeta viejo le trastornó esa palabra y lo engañó. Mientras que ya Dios le dio una palabra y le dijo: no te pares en casa de nadie, no comas en casa de nadie. Después que Dios lo usó para llevar una palabra poderosa y él fue y el profeta Dios le dijo: oh no, Dios me habló y Dios me dijo que te diera comida, que posaras en mi casa. Lo engañó, ya habiendo él recibido una palabra de parte del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos dejamos engañar, ya habiendo escuchado la voz de Dios, es porque entonces no prestamos atención a lo que Dios quiso hablarle. Y esto es lo que hizo Nehemías. Nehemías prestó completamente el oído a escuchar la voz de Dios y le dijo: no me vengas a mí con cuento, porque yo sé que el que Dios me habló fue a mi Dios verdaderamente. A mí tú me vienes a decir a mí que nos reunamos enviándome mensajeros, y no fue una ni dos, fueron 4 veces, y después volvieron otra vez insistiendo, y lo vemos ya mismo, lo vamos a ver ya mismo en el versículo 10 y 11. No, eso todavía. No, ya mismo, por eso lo digo, ya mismo. Espérate, que no he terminado. Ese momentito. Y entonces, y entonces, antes de que vaya, déjame desglosar los versículos de ok, dale, pero ya mismo, que me he terminado. Sí, ok, bien. Y dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. Mira lo que está diciendo: yo hago una gran obra. ¿Por qué hago una gran obra? Porque fue que Dios lo envió. Porque se salía la obra dejándola yo para ir a vosotros, como quien dice: ustedes son más importantes que la obra que Dios me envió a hacer. No, espérate, no. Enviaron a mí con el mismo asunto, hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Es que si Dios envía a uno a hacer algo y vuelven otra vez, porque es que algo que tiene el enemigo es que es persistente, que sigue insistiendo. ¿Y sabe por qué sigue insistiendo el enemigo? Muchas veces sigue insistiendo, porque muchas veces quiere coger a uno desenfocado. No quiere coger desenfocado, no quiere coger a ver si nos falta oración, porque él sabe hasta cuándo oramos y cuándo no oramos, porque está buscando por dónde meterse. Entonces, ¿qué pasa? Dice: espérate, que voy a tirarle a ver si cae ahora. No cayó, espérate, le envió un mensajero, no cayó. Sigue ahí trabajando, edificando el muro. Sigue ahí, voy a enviar otra vez otro mensajero. Y sigue ahí, me dio la misma respuesta. Y lo lindo de esto fue que envió un mensajero. No fue él directamente a hablar con ellos, envió un mensajero. ¿Sabe por qué? Porque es que no le podemos dar mucha atención. Si ya Dios dijo algo, no le prestemos mucha atención a la voz del enemigo. Mira, despachémoslo rápido. Mira, viene un mensajero, como quien dice: no me interesa lo que tú me vas a venir a hablar. Envíale el mensajero para que se vaya rápido, porque es que eso fue lo que pasó con él en el huerto del Edén. Le prestó mucha atención a
Cuando ustedes van al capítulo 5, donde pasó una situación, y no es el 4, creo que es el 5, donde se comienza a quejar el pueblo porque ya para poder comer ellos habían vendido su tierra, o sea, la tienen empeñada, cuando vimos acá, su tierra, sus hijos ya estaban siendo esclavos de los que tenían más dinero. Y Nehemías tuvo que hablar con el pueblo, el gobernador los unió a los nobles, a los que tenían dinero, y les dijo, no deben de ser así, porque si el Señor los está rescatando de la esclavitud de Babilonia, del trabajo de los esclavos, hacer libre acá, como ustedes los van a volver a esclavizar a sus propios hermanos. Hagan el favor y devuelvan sus tierras y devuelvan sus familias. Y todos estuvieron de acuerdo en hacerlo como había dicho Nehemías. Entonces el corazón de Nehemías no se enriqueció de su posición como gobernador de este lugar. Y Nehemías no estuvo en este lugar con la intención de ningún beneficio para él. Nehemías no ganó nada con estar en este lugar. El corazón de Nehemías es muy diferente al corazón de, por ejemplo, Balaam. Entonces Nehemías, su intención era reconstruir los muros, reconstruir las puertas, reconstruir esa muralla de Jerusalén y ayudar a su pueblo sin llevarse nada a cambio. Invertir de su tiempo, 12 años ahí trabajando y luego regresar a servir al rey en el palacio, en el reino, ¿no? Entonces, Dios sabe a quién Dios compromete. ¿Sabe? Hay cosas que Dios se compromete con limpieza. Por ejemplo, a nosotros Dios nos inquieta hacer cosas, porque Dios sabe que las vamos a hacer sin interés de nada a cambio. Ahora, cuando nosotros estamos en ese compromiso que el Espíritu Santo nos ha inquietado, ahí es donde nosotros tenemos que permanecer en ese compromiso, porque sabemos que fue Dios que nos llamó a nuestro Padre, ¿verdad? Y somos hijos de ese Dios. Entonces, Nehemías, a él lo llama, ahora voy a desglosar otro versículo así, a él lo llama para reunirse con él. Y Nehemías es una persona persistente en cumplir con la obra que Dios puso en su corazón. Él nunca se rindió ni nunca se iba a rendir, lo vemos en todos sus capítulos. De la misma forma, como decía mi esposa, el enemigo tampoco se rinde. El enemigo siempre está persistente, esperando que algunos caigan para llevarse una heredad. Esperando la oportunidad de arrasar, de llevarse el que caiga. El enemigo desde que ha hecho maldad en la tierra, expulsado del cielo, se ha propuesto hacer guerra contra la humanidad y llevarse todo lo que puede. Él no va a descansar ni descansar ni descansar tampoco. De la misma forma nosotros somos persistentes porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios y no podemos descuidarnos en la obra que Dios va a poner en nuestra mano. Una de las cosas que no debemos descuidarnos es en congregarnos. ¿Okay? Porque si nos descuidamos en congregarnos, puede pasar algo triste. El enemigo se puede colar. A veces en medio de un culto, tú tienes una bendición, una respuesta de Dios que tú estás pidiendo hace tiempo al Señor y te la va a contestar un culto y no llegaste a ese culto, te perdiste la respuesta del Señor. A veces en medio de un culto hay dones que Dios va a depositar en tu vida, como ha pasado en medio de los cultos, como el bautismo del Espíritu Santo, o dones de diferentes maneras. Y a veces, por no llegar a ese culto, porque a veces se forman situaciones, y cuando más situaciones hay, y cuando más oposición hay, es cuando más bendición hay en un culto. Cuando más bendición hay en un culto. Y yo lo he visto, al principio, ignorantemente yo me quedaba, pero después, cuando yo experimenté que yo iba a ir a un culto y se formaba una situación y por todas partes, yo fui al culto y experimenté gloria de Dios. Yo dije, no, si esto es lo que pasa, es que cuando hay una bendición de Dios se forma una situación para que yo no llegue al culto. Y entonces tenemos que ser persistentes en el compromiso con el Señor, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que quería mencionarle es que no podemos ser persistentes en el error. A mí me gusta la reflexión que trabaja de la anécdota que trabaja o esta comparación, se llama una metáfora que estuvimos la clase pasada. El pastor dice, hay personas que van a persistir en el error que han aprendido toda la vida en la iglesia y si aprendieron a ser fariseos, seguirán siendo fariseos porque no quieren salir de ahí. Si aprendieron a ser contumaz, seguirán siendo contumaz porque no quieren. Y el pastor trajo del pescador. Una persona siempre está pescando un pescadito chiquito, quiere pescar un pescado grande y no sabe cómo. Viene el pescador experto que siempre está pescando peces grandes y le quiere decir, yo tengo que hacer como pescado grande. Y la persona le dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera, yo voy a poner el pescado grande, pero a mi manera. Entonces, pues, nosotros no podemos ser persistentes en esa manera, en ese orden. Nosotros tenemos que ser persistentes con la obra del Señor. Y
Y en lo demás tenemos que ser flexibles con el Señor, tenemos que dejar que nos moldee el Espíritu Santo. Entonces Nehemías tenía en su corazón el terminar la obra y que nada ni nadie lo iba a mover de ahí. Eso fue lo que había en el corazón de Nehemías. En los próximos versículos, que es el versículo 5, dice: entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. ¿Por qué envió la carta abierta en su mano? ¿Verdad? En la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis liberaros, y que por eso edificarás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. La carta estaba abierta, porque esto no era simbólico. Esto le da la señal a Nehemías de que él tenía la intención de publicárselo a todo el mundo. Cuando la carta no se va a publicar a todo el mundo, y es específicamente para una persona, va con un sello y nadie la puede abrir. Como pasó con David y viaje. Cuando la carta va con sello, no la puede abrir nadie de una persona para otra. Y la otra persona va a saber si le quitaron los sellos. Cuando la envía abierta con intención, esto es para que todo el mundo lo sepa. Si tú no te reúnes conmigo, le voy a publicar a todo el mundo. Escuché que lo que está pasando aquí. Ok, primero lo invita. Usted sabe lo que pasó en los demás capítulos. Ahora personalmente le invita a uno, pero como él no quiso por 5 veces, por 4 veces, la quinta vez manda a su criado y le lleva la carta y le dice: esto es lo que está pasando, tú estás terminando los muros porque tú quieres gobernar, tú quieres ser rey, tú quieres rebelarte en contra del rey, y tenemos que reunirnos para hablar de esto. Y te lo envío aquí en la carta porque esa es la intención, te voy a publicar si no te reúnes conmigo. Le voy a decir a todo el mundo que tú eres un adúltero si no te reúnes conmigo. Le voy a decir, estoy yo todo este tiempo, le voy a decir a todo el mundo que tú eres un mentiroso y que te acostaste con la pastora del lado si tú no te reúnes conmigo, que tú estás robándole al fondo de la iglesia, que estás agarrando dinero. ¿Ah? ¿Están bien? Y eso es lo que están haciendo ellos, ahí, en la historia. Si tú no te reúnes conmigo, esto se lo voy a decir al rey de todo el mundo. Una persona en la posición de Nehemías, decirle al rey Artajerjes, que a lo mejor no sabe si le creía o no creía, decirle: mira, esto está terminando la moneda para levantar su imperio y reinar y rebelarse contra ti y hacerte la guerra, se puede asustar. Porque los reyes en aquel entonces, como Artajerjes, con una orden mataban. Esa conspiración. Incluso cuando Nehemías pareció triste, Nehemías tenía miedo porque nadie cuando está en luto se puede presentar a la presencia del rey. Eso lo vemos con el Mardoqueo. Se quedó fuera de la cuenta porque estaba en silicio. Y en silicio no puede pasar nadie a la presencia porque y Nehemías estaba triste como en silicio, como en luto. Y cuando el rey le pregunta, él le dice lo que está pasando. Entonces, que le digan ahora: si tú no te reúnes conmigo, esta carta se la voy a enviar al rey. Le voy a dejar saber a todo el mundo que tú quieres ser rey en Jerusalén y que te quieres rebelar contra el rey. Entonces, ¿qué habrá pensado Nehemías? ¿Qué dice lo que pensó Nehemías? Hombre valiente. Mira lo que dice. Entonces, nos quedamos en el versículo 6, ¿verdad? Los judíos pensáis rebelarnos y que por eso edificarán todo el mundo con la mira según estas palabras, de ser tu rey. Okay. En el 7 dice: y que han puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. O sea, aparte de que estaba diciendo, tú estás diciendo que tú lo que quieres es ser rey, y también tienes a los profetas de Jerusalén diciendo por ahí que hay rey en Judá. Ven y consultemos juntos para aclarar este asunto, porque si no, esta carta va a ir para todo el mundo. ¿Sabes? Está empujándolo, está persuadiéndolo, está chantajeándolo, porque a él no le importa revelar esa carta. Lo que quiere es que Nehemías se tirara por el camino del campo de oro, para que en el camino encontrarlo antes que llegara, buscarlo y matarlo. Eso es lo que él quería, matarlo, eliminarlo. Ellos querían eliminarlo. Le estaban metiendo presión. Sí, lo estaban presionando. Pero Nehemías no tuvo miedo. No retrocede, Nehemías, no. Miren lo que pasó aquí. Versículo 8. Entonces le envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, dice Nehemías, todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será temida. Escucha bien. Ellos, aparte de esa carta, esto que ellos hablaban de que se debilitarán las manos de ellos, no era que se lo enviaban en carta a Nehemías, era que lo hablaban allá ellos diciendo. Y venía alguien y le contaba a Nehemías: ellos están diciendo que sus manos se van a debilitar. Y Nehemías sentía la presión, y todo el pueblo también, de lo que estaba pasando. Porque después de ahí Nehemías ora a Dios y dice:
ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahí cuando viene el desánimo, Señor, llevo 12 años, ya terminando, y esta gente no para de atacarme. Ya están diciendo, están intentando contra mi vida, porque están diciendo que yo me quiero poner como rey, irme contra el rey. Me van a matar si envían esa carta, Señor, haz algo. Dame ánimo, porque si no, no sé qué voy a hacer. Están intentando contra nuestra vida. Pueden venir todos contra nosotros y exterminar a los judíos, a mi pueblo, a mi nación. Pueden volver a tumbar los muros, pueden destruir todo lo que hemos hecho por 12 años. ¿Sabes? Dame ánimo, dame fuerza en mi mano para seguir, Señor, porque sabemos, ellos saben que es la mentira. Señor, sabemos que es mentira, pero el amor del rey no va a saber que es mentira, como ha pasado muchas veces. Esa es la posición que estaba en mía, ¿verdad? Dice en el versículo 9, él dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vamos a continuar con el 10 y el 11. Amén. Dice la parte de los que tienen compromiso con Dios no huyen frente al enemigo. El verso 10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Teraía, hijo de Melcabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo, ¿ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse de la vida? No entraré. Él no tuvo miedo. Él dijo, yo no voy a huir. Y hizo bien, ¿sabe por qué? Porque Dios fue el que lo llamó, Dios fue el que lo envió. Dios cuando llama, envía, Él prepara, Él capacita y Él respalda. ¿Quién más que Dios que va a estar ahí con Él? Porque Él tenía que tener miedo. Y van a ir profetizando mal también, hablando cosas que no eran también, ¿entiendes? Dice, vine luego caso de Semaías, hijo de Teraía, hijo de Melcabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, era otra emboscada más. Y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ya tiene un día de Jeremías 36:5, ya busca los rapidito. Eso es una comparación, no tiene que ver con el mío. Pero lo que pasa ahí es que la intención de sus enemigos, Sanballat, Tobías y etc., siempre fue desde el principio detener la obra de la construcción de los muros y las puertas, para que la ciudad no tuviera protección y se quedara desolada, para que el imperio de ellos tuviera alto, el gobierno de ellos tuviera alto, el comercio de ellos, y esa ciudad no se levantara, ¿verdad? Porque el miedo de ellos era que la ciudad se levantara y ellos perdieran todos sus beneficios. Exacto, como el negocio, perdieron sus negocios y todo. Entonces, cuando Semaías, ahora fíjate que en ocasiones el enemigo utiliza gente de afuera, de las tinieblas, ¿verdad? Para que usted no llegue a la casa de Dios, no cumpla el compromiso. Para que usted, si lo llaman de presidente de caballero o de presidente de las damas, no cumpla el compromiso, se le olvide el valor del compromiso, que es más valioso el compromiso que lo que puedan divulgar de afuera, pero que se pueda levantar. Para que usted, por ejemplo, como pastor, no siga caminando y marchando en la obra y orando, ¿verdad? Se levantan de afuera y atacan, sin número de forma, hasta que el mundo te espera. Pero también, cuando el enemigo ya no puede con los de afuera, va a buscar de adentro. Semaías era judío, era de los nobles, de adentro. Y lo sobornó el enemigo. También el enemigo va a sobornar gente adentro. Tiene adentro, el enemigo también tiene sus secuaces, ministros del anticristo, ¿verdad? Que se disfrazan como ángeles de luz, se disfrazan como siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, adentro, no se sorprenda que el enemigo utilice a alguien para decirte, detente, no lo hagas más nada, el pastor tiene preferencia, porque así es que viene el enemigo, los comentarios como estos estamos haciendo, los enemigos. El pastor tiene preferencia, o el pastor no te apoya, o la pastora no te apoya, o etcétera, ¿verdad? Siempre el enemigo va a buscar cómo detener la obra que Dios puso en tus manos. Pero nosotros tenemos que tener en la mente que ese compromiso tiene un valor grande delante de Dios y que si Dios lo puso en nuestro corazón, Dios está con nosotros. Aquí se levantó este nombre y te quiere decir que no todo el pueblo estaba a favor de Nehemías tampoco. No todos los nobles estaban a favor de Nehemías. Incluso la otra persona noble que menciona aquí,
Noadías, ¿verdad? Que es profetisa, tampoco está, porque dice que fue sobornada por los enemigos. ¿Okay? Entonces, en ocasiones va a pasar de afuera, va a pasar de adentro, pero el compromiso que tenemos con Dios es mucho más valioso que todas las amenazas. Y así lo veía Nehemías. Por mucho tiempo los enemigos estuvieron maquinando en contra de Nehemías para detener la obra, pero él no se desenfocó del llamado de Dios. Nehemías tenía su prioridad muy clara. Y ahora yo le voy a preguntar a usted, que está viendo hoy, en esta noche, ¿cuál es tu prioridad cada día? Mira, ¿cuál es tu prioridad cada día? ¿Verdad? Miguel, ¿cuál es tu prioridad cada día? No que un día yo me levanto contento y mi prioridad es Cristo, todo el ayuno, toda la Biblia. Pero el otro día, ¿cuál es tu prioridad cada día? La prioridad es lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más que tú hagas? ¿Qué es lo más que tú deseas cuando te levantas? ¿Cuál es tu prioridad cada día? Tu prioridad no es. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Será Dios o será el dinero? ¿Será Dios o será la tecnología? ¿Será Dios o será el pecado? ¿Será Dios o será la comodidad? ¿Será Dios o será los planes del futuro que tengo en mi negocio, por ejemplo? Pues yo tengo negocio, ¿verdad? ¿Será Dios o será mi negocio? ¿Será Dios o será mi familia? ¿Ah? ¿Cuál es tu prioridad cada día, usted? ¿Cuál es tu prioridad cada día, Iri? ¿Cuál es tu prioridad, Rodolfo, cada día? ¿Ah? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Porque para mí la prioridad por 12 años fue Cristo, o fue Dios. En aquel entonces no se conocía. Sí se conocía que Cristo es Mesías, que Cristo es Mesías, pero yo lo conocía como Yahvé, a Dios, el nombre de Dios, de la Trinidad era Yahvé. Pues tú preguntaste que todavía No es para que me respondan, es para que mediten. responder. Déjame terminar el comentario. Vale, yo también quería responder porque ya lo terminó de explicar. Sí, pues sigue hablando ahora. Al ellos ver que Nehemías no cedía a reunirse, decidieron atacarlo con rumores para que se desanimara y dejara la obra. Pero Nehemías le pidió fuerza a Dios para sus manos. Entonces, los rumores siempre van a llegar para que tú olvides el valor del compromiso. Siempre va a haber rumores, escuché bien esto, porque aquí no solamente rumores que van a hablar de ti, sino rumores que te van a poner a escuchar una situación del pastor con una hermana, o de la pastora con un hermano, o de una hermana con otra. Siempre va a haber alguien que rumorea, que se da usar por el diablo, y a veces hay gente que se da usar por el diablo sin darse cuenta. Porque lo que habla son cosas negativas. Cuando una persona rumorea dice, mira, cuidado, que el hermano dijo esto de ti, yo digo para que te cuides, tú sabes, lo que quiero es que todo esté bien, para que tú sigas para adelante, sabes que te apoyamos, pero ten cuidado porque el hermano no piensa esto de ti, o el hermano de ti, ¿verdad? No pienso que el hermano le haya dicho por mal tampoco, pero está el rumor. Porque lo que se está hablando es rumoreando algo negativo. Entonces van a llegar los rumores, y entonces hay gente que le gusta estar en un lugar donde por lo menos el pastor o la pastora no esté metido en rumores, aunque se muevan rumores como por el lado. Pero cuando hay un rumor de un líder, del pastor o la pastora, comienza a entrar un poquito de desánimo. ¿Cómo va a ser si el líder o la líder donde yo estoy, que esté así, cuando yo estoy lo más contento, cómo va a ser que hagan esto? Cuando es una mentira o cuando es algo que está de un lado a otro lado. Por eso, cuando lleguen los rumores, sea verdad o sea mentira, no nos incumbe a nosotros. Cuando lleguen los rumores, porque nosotros no venimos a la iglesia por los pastores. Lleguen esto, ese es el compromiso. Nosotros no estamos aquí porque nosotros amamos a los pastores. Nosotros estamos aquí porque tenemos un compromiso, no con los que están en la tierra, con el que está allá arriba y con el que muere en mí. Él quiso que estuviéramos aquí. Así la pastora, el pastor le pase algo, tenemos que seguir aquí porque nuestro compromiso, nuestro ánimo no se debe de mover porque le pase algo a los pastores, o a los líderes, o al presidente de los caballeros. No, nuestro compromiso es con Dios y es muy valioso. Donde Dios nos ponga, tenemos que estar, porque es el compromiso que tenemos con Dios. Pase lo que pase, Nehemías no tenía alguien arriba de él que lo ayudara. Él era el gobernador, no tenía alguien arriba que lo socorriera. Solo a Dios. Como ustedes tenemos arriba a Dios para que nos socorra. Tenemos los pastores y tenemos a Dios. Así que los rumores que se levantaron contra Nehemías para detenerlo no lo detuvieron. Aunque él se sintió sofocado por ellos, ya de tanto que había pasado, se sintió que el desánimo tocaba su corazón. Él le dijo, Señor, fortalece mis manos. En otras palabras, Señor, me estoy debilitando, mis manos se cansan, me están cansando.
levanta mis manos y ayúdame a terminar esta obra, Señor. ¿Okay? Y Dios nos va a ayudar como ayudó a Nehemías, porque si Dios llamó a Nehemías y puso eso en su corazón y había un compromiso de Nehemías hacia Dios, así nosotros también, si estamos comprometidos hacia el Señor nos va a ayudar, ¿verdad? Nehemías estaba decidido a que nada ni nadie interrumpiría su compromiso. Habrá quienes parezcan darte un consejo de parte de Dios cuando estás comprometido, como le sucedió a Nehemías, pero estarán equivocados. Examine a los que se autotitulan mensajeros de Dios. No todo el pueblo estaba apoyando a Nehemías, como incluyendo algunos de los nobles, como Semaías, como Elías y como Noadías. Lo que nos quiere decir esto es que no todo el que te profetiza, ¿qué bien esto? No todo el que te profetiza necesariamente es que Dios te está hablando, aunque sea profeta de Dios. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Cómo se llama el profeta que le habló a David? Natán. Natán Dios lo usaba, pero se equivocó en una profecía. Y tuvo que ir a arrepentirse y decir, no, espérate, eso no fue Dios, eso fui yo. ¡Qué bien! Porque también en eso no podemos ser persistentes, en eso no es la obra de Dios. Cuando nosotros nos equivocamos y Dios nos dice, eso no fui yo, eso fuiste tú que lo hablaste, uno tiene que ir donde la persona y decirle, mira, yo creo que yo me equivoqué. Así que cuando una persona que Dios la haya usado en un momento dado en su vida, en profecía, que sea Dios, en otro momento dado le habla algo que usted lo encuentra extraño, usted examine el poder de Dios, porque a lo mejor se equivocó. ¿Qué bien? A lo mejor se equivocó. Dios puede hablar por una boca de una persona que al principio pudo haberte mentido, como dijo mi esposa, el profeta viejo. El profeta viejo le mintió al profeta joven, pero después se manifestó Dios el profeta viejo y habló Dios a través de él. Ese dicho que dicen por ahí muchas veces que no está en la Biblia, que Dios no usa los sucios, eso no existe. Dios usa a quien Dios quiere. Dios es omnipotente. Dios le da los dones a quien Dios quiera. Lo que no le da es la salvación. Dios le dio la salvación a todo el que quiera ser salvo, pero no todo el mundo lo quiere. Solamente el que quiere ser salvo, ¿verdad? El que quiere ser salvo. Ahora, lo demás, Dios lo hace como Él quiera. Yo he visto gente en el mundo embarrada de pecado en una campaña que cae el Espíritu Santo y empiezan a lanzarse. Y otros dicen, no, son demonios porque eso no le sirve a Dios, está hablando a la ligera. Los dones se manifiestan en la vida de quien Dios quiere. Los sueños, Dios se los da a quien Dios quiera. No le dio sueños Dios al faraón. Y el faraón no le servía a Dios. ¿Sí o no? Dios le dio sueño a faraón. El faraón no le servía a Dios. Todo es conforme el propósito de Lo que Dios quiera hacer. Hay otro más que Dios le dio sueño también, que también era mundano. A Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño de Dios, revelando Dios le reveló el futuro a Nabucodonosor. ¿Qué bien? No se lo reveló a Daniel. Sí, pero se lo podía revelar a Daniel. No, se lo reveló a Nabucodonosor y le dio la interpretación a Daniel. Le reveló el sueño de Faraón, no se lo reveló a José, se lo reveló a Faraón. Porque como ustedes hay diferentes propósitos. Con propósito porque era necesario para poder salvar al pueblo de Israel también. Sí, hay propósitos, pero no es porque una persona sea un mundano, un idólatra, como era Faraón, que se creía un semidios, se creía un Dios. No quiere decir que eso va a limitar a Dios a que Dios no haga algo en otras personas. Porque si José no hubiese interpretado el sueño de parte del Señor a Faraón, José no hubiese llegado al segundo al mando, ni tampoco hubiese podido ayudar a su familia a salir de Canaán para poder acercarse allí con Sí podía, acuérdate que estamos hablando de Dios. Pero entonces no se hubiese cumplido la revelación que Dios le dio a José. Estamos hablando, Dios lo quiso hacer de esa manera. Eso es lo que debemos decir. Pero para Dios no hay nada imposible. Ajá, Él quiso hacerlo así. Ahora acuérdense que para Dios quiso hacerlo así, pues amén. No hay nada imposible. Hay veces que Dios puede sanar a una persona. ¿Qué bien esto? Porque el diablo no sabe, ¿sabes? El diablo no sabe. Es que Dios de antemano se lo había mostrado a José a través de las revelaciones que iba a ser así. Sí. El diablo no sabe, ¿sabes? El diablo puede engañarte de que la enfermedad no está y luego te aparece o te aparece una peor.
intercambia los demonios, se mete con los demonios peores. El diablo no sana. De hecho, mi esposa lo veía cuando su abuela hacía los trabajos, también ella lo veía. Eso es algo que mucha gente ya sabe, que el diablo nunca te va a dar un beneficio, nunca. Mi abuela era curandera y el diablo no sana, hermano, el diablo que se engaña. El diablo no puede dar vida, si no lo reprende. No hay forma, porque el único dador de la vida es Dios. El único que puede darte vida, levantar un muerto es Dios. Cuando una persona se levanta en Haití, un zombie, dos cosas. La primera es que ellos usan unas plantas y unas cosas, ¿verdad? Para adormecer a la persona, que se le para el corazón por ti, y después ven y lo sacan de la tumba y lo mantienen hipnotizado con esa misma droga todo el tiempo, y lo siguen utilizando y se le meten demonios y por eso son más fuertes que un ser humano. Pero eso es otra historia. Pero el diablo no puede levantar a un muerto, solo Cristo resucita a los muertos. No hay forma de que nadie más lo pueda hacer, hermano. Entonces, cuando una persona es sana, completamente sana, así sea una persona que no le está sirviendo a Cristo, que vaya y ore, mira, yo no sé, yo voy a orar por ti en el nombre de ese Jesús que dicen y se sana, eso es Dios. Eso es Dios. Eso es Dios. Dios no tiene limitaciones. Nosotros los hombres somos los que hemos limitado a Dios. Que decimos, no, Dios no puede hacer esto. Nunca le digas a Dios lo que Él no puede hacer, porque Dios lo puede hacer todo. Dios lo puede hacer todo. Lo único que Dios no hace es pecar, porque en su presencia no hay pecado. No hay pecado, hermano. Pero Dios puede hacer lo que Él quiera. En una vez escuché un comentario de una gente que son muy sabios, muy elocuentes y muy estudiosos, que ellos no creen que Jesús, que el Padre está sentado en un trono y Jesús a la dieta, que los dos están sentados en el mismo trono. Ellos no creen que, porque Dios es muy grande para estar sentado en un trono. Y yo acá en mi mente, yo acá oyendo así, mi hermano, nunca diga a Dios que Él no puede hacer algo. Estamos hablando del omnipotente. Y si Dios quiere sentarse en un banco, Dios se sienta en un banco. Y si Dios quiere hacerse chiquito, se hace chiquito. Y si Dios quiere meterse en un nido de hormigas, se mete en un nido de hormigas. ¿Sabe? A Dios no podemos decirle que no en nada. Él es Dios. No lo podemos comparar con nada. No se le presentó a Abraham en persona, en un mío y todo. Hay misterios, hermano. Yo no sé por qué lo hace Dios. Yo no sé por qué Dios le da sueño impío, como se lo dio a Faraón, como se lo dio a Nabucodonosor. Hay propósito, porque Dios lo puede hacer con su cielo, pero Dios no tiene nada en el libro. Dios hace como Él quiere. Y no sé por qué un profeta que Dios usa, como Natán, después da una profecía que no es de Dios tampoco, y tiene que haber entendido, Dios lo dice uno mismo, ¿sabes? Como el profeta viejo que habló por su cuenta su profecía y después al final Dios lo sí usó. Yo no sé por qué Dios quiso hacerlo así, lo que dice es que para Dios no hay límite. Y por eso aquí dice que tenemos que examinarlo todo, porque Semaías le trae un consejo a Nehemías: mira, vamos a encerrarnos, te van a matar. Eso no vino de Dios, porque se iba a parar la obra. ¿Ves? Entonces tenemos un compromiso con Dios, que ninguna profecía, ni aun si un ángel bajara del cielo y nos predica un evangelio diferente, no nos movamos, sigamos con el compromiso, es un anatema, porque esta palabra no se le puede ni añadir ni quitar, ¿verdad? Y entonces, los que tienen compromiso con Dios no huyen frente al enemigo, porque hay un compromiso, ¿verdad? Podemos perder la vida, como se puede que no perdamos la vida. La tercera parte, que la tiene mi hermana Mónica, ahora entramos en el Nuevo Testamento, que también tiene que ver con el compromiso. Y dice que el llamado de Cristo al servicio necesita un compromiso real. El compromiso, la letra dice que el compromiso con Cristo no se debe relacionar con ganancia, y el compromiso con Cristo debe estar en primer lugar. Adelante. Amén. Dice, Lucas 9:5-7. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te serviré a donde quiera que vaya. Ese versículo, ¿Y 58? el 57. Sí, igual es el 58, no puede. Adelante. Usted tiene El 57 representa un impulso emocional o un entusiasmo superficial. Jesús responde advirtiendo que seguirlo exige renunciar a la comodidad y seguridad terrenal, ya que el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. La decisión no es emocional. Seguir a Cristo no se trata de una promesa espontánea, sino de asumir un estilo de vida sin lujo ni ganancia material. Entonces,
un hogar terrenal, riqueza ni seguridad material. El pasaje pone tres lecciones principales. Uno, falta de comodidades. Jesús advierte que seguirlo exige desapego de la riqueza y seguridades del mundo. Dos, vulnerabilidad. Contrasta la seguridad que la naturaleza le da a los animales con el rechazo y la vida del peregrino que él enfrentó. Compromiso radical. El Hijo del Hombre no busca establecer un reino mundano, sino hacer la voluntad de Dios, invitando a sus seguidores a priorizar el reino por encima de cualquier otra comodidad. El compromiso tiene que ser genuino con Dios. No importa si hay riqueza, si no hay riqueza, no importa. Uno hace un compromiso con Dios y tiene que ser genuino, pase lo que pase después del peregrino. A su hija le tocaba. A usted. Ella nada más le va a ayudar. Ah, ¿me iba a ayudar? Yo pensaba que iban a ver los otros. Nosotros. 59-62. Ajá, yo tengo 62, pues 61 no lo hice, ok. 59. ¿Dónde yo me quedé? En el 59. Ok, y dijo otro, sigue, sí, y dijo a otro, sígueme, y él dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Ok, no hay lugar para protestar. Jesús rechaza la respuesta de quienes quieren atender primero asuntos familiares. El reino de Dios tiene una respuesta inmediata y absoluta. Si Jesús llama a uno no puede estar poniendo excusas. Déjame ir donde mi familia, déjame hacer esto lo otro, lo que Jesús dice, eso se tiene que hacer. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Eso es como te acabo de decir. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Okay. Que el reino de Dios exige una lealtad y compromiso total. Así como el agricultor debe mirar al frente para trazar el curso correcto, el seguidor de Cristo debe enfocarse en su vocación sin distraerse a arrepentirse de desear volver a su vida pasada. Debe de tener un enfoque total. Al arar la tierra, mira hacia atrás, hace que el arado se desvíe, que el tal trabajo se arruine. Espiritualmente significa que la indecisión y la distracción impiden hacer la voluntad de Dios. No aferrarse al pasado, el peligro de estrenar los hábitos de seguridad y costumbre mundana se dejaron atrás aceptando a Cristo. Disposición del sacrificio. Al sacrificio. Jesús pronunció esto cuando un hombre quería seguirlo, pero pidió permiso primero para despedirse de su familia, que fue el que leímos aquí. Él dijo que vaya primero, sígueme, y él dijo, Señor, déjame primero, vaya y entierre a mi padre. Si aquí vemos las tres del 59 al 59 al 61, esos son, según lo que yo estudié, esos son excusas que yo le dieron a Jesús. Porque también dice lo que yo estudié, que muchos van tras Jesús por los beneficios que Jesús le puede dar a uno. Y uno no puede ir detrás de Jesús
exaltar a Jesús, lo haces con Jesús, porque yo escuché que Jesús sana, bendice, me puede educar en la casa, etc. Pero uno tiene que ir a Jesús, porque Él es el dador de la vida, Él es Dios y nosotros necesitamos a Dios, porque nosotros vivimos no somos nada. No sé si lo expliqué bien. Sí, no, muy bien, muy bien. Esto fue lo que yo pude. Una de las cosas que me impactó en esta porción bíblica, en el versículo anterior, empieza la escena cuando Jesús se prepara para ir a Jerusalén, el tiempo estaba llegando, y pues envía a los discípulos para hacer un preparativo, ¿verdad? En una ciudad de Samaria. Y los de Samaria, como supieron que Jesús iba a ir a Jerusalén, no quisieron recibirlo a Jesús, ni ayudarlo con el preparativo. Y dice Jacob igual, Señor, quiere que caiga fuego del cielo como haría esto desde el campo del cielo. Y el Señor nos miró, dice, y le dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu soy. Porque el compromiso con Dios no es para perdición de la vida, es para salvación. ¿Okay? Y el Señor les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces ahí es donde entra la parte de Mónica y comienza lo que Mónica dijo, ¿verdad? En la primera parte habla de los animales y él dice, yo no tengo de dónde recortar mi cabeza, no sé lo que mira a ti, eso es lo que le dice, que te va a costar. Te puede costar hambre, necesidad, pueden pasar muchas cosas, fíjate, pueden pasar muchas cosas en el camino, pueden pasar necesidades. ¿Estás dispuesto a seguir el camino? ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar a atacar algo en tu vida, para que tú sueltes el compromiso y olvides el valor de este compromiso de seguir a Cristo, ¿verdad? Y como dijo mi hermana Mónica, son diferentes excusas, porque cuando habla, Señor, déjame enterrar a mi padre, ¿verdad? Le dice, Señor, déjame primero que vaya y enterrar a mi padre. Ni tan siquiera sabemos si el padre había muerto. Excusa, a lo mejor el padre estaba enfermo, pero no había muerto todavía. O sea, excusa para no seguirlo. Entonces, en el camino del Señor, el compromiso al que Dios nos está llamando, no puede haber excusa. Si el Señor trajo esto como enseñanza, no quiere decir que el Señor no quiere que enterremos a nuestros padres. Lo que quiere decir es que los que ponen excusa no son aptos para este compromiso, porque es un compromiso sin excusa. Nehemías lo dio todo, se llevó nada, pero terminó el compromiso, ¿verdad? Y nosotros Dios nos llama a darlo todo, ¿verdad? A servir al Señor con todo. Y al final me gusta porque dice ninguno que pueda amar a la después no se atrás en la pared. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ser comprometido hacia adelante. Cuando usted se va hablando, si tú miras la mirada, se puede desviar el canal. ¿Okay? El buey se puede desviar. Bueno, ¿para qué tiempo? Ahora no, ahora se usa máquina. Pero entonces el trabajo tiene que ser correctamente hecho, porque si no va a tener que comenzar de nuevo. Es mucho más trabajo y la mía es mucho, la otra un poco. Fíjate que la pregunta sería, ¿qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Compromiso. Dedicación total. Sí, dedicación total. ¿Okay? No a medias, dedicación total, no entrega a medias. ¿Okay? No tenemos derecho a elegir entre las ideas de Jesús y seguirle a conveniencia. Nosotros no podemos escoger algunas partes de la Biblia o del Nuevo Pacto, es decir, esta me gusta y esta la voy a seguir a conveniencia. Pero esta otra, pues lo dice ahí, pero porque no es para mí. ¿Okay? Como que ayudar a una viuda, eso es como que no tengo el tiempo, como que no es para mí, es un compromiso, es dedicación para el Señor, para que tú me necesites, que tú quieres que yo haga. Porque la hermana América hablaba, que nuevamente, no sé si lo pero la primera primeramente, cuando el Señor dijo, de cierto río que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. Y es que Jesús, aparte de que les daba la palabra, no los dejaba él tampoco con hambre, porque él veía que estaba juntamente con él la multitud, pero también veía que estaban sin comer y él le decía, no se puede ir así, tienen que comer. Y él multiplicó ahí también los panes y los peces, y ellos se fueron y se fueron saciados, porque comieron alimento espiritual, pero también comieron alimento, ¿verdad?, para su cuerpo natural. Entonces, mientras tú estás hablando, ¿verdad?, rápido no me viene a la mente el texto mío favorito, que es el de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado
bien la palabra de verdad. Y eso es algo que ciertamente pues tenemos que tener todo cristiano, que procurar con diligencia que estemos delante de decir el aprobado. Nehemías estaba procurando ser aprobado delante del Señor mientras estaba trabajando, levantando el muro, ¿verdad? Y el tema, ¿verdad? Que siempre se me olvida los temas, yo estoy medio olvidadizo últimamente. Poderoso es el Señor. No te hagas. Amén. No está el tema. No. El valor del compromiso. No, no, Lo olvidaste ahí. El tema del valor del compromiso y uno de los compromisos que tenemos que tener nosotros como cristianos, como creyentes, como servidor del Señor es procurar con diligencia delante del Señor ser aprobado. Porque si estamos en este caminar es que tenemos nosotros que tener ser aprobados por el Señor. Estamos caminando, ¿verdad? Para agradar al Señor. Estamos caminando para ser el representante de Cristo aquí en la tierra y para ser aprobados por el Señor. Amén. En resumen, amén. Algo que te quiero decir, y me corrige si estoy mal, es que cuando uno tiene compromiso con Dios, ¿verdad? No puede buscar el beneficio, pero Dios también conoce el corazón de uno, si no lo está buscando por beneficio o buscarlo de todo corazón. Pero si uno tiene un compromiso de uno con Dios y hace la voluntad de Dios, eso es lo que Dios espera de uno, que uno haga su voluntad. Dios también bendice. Porque Dios te está viendo que eres obediente, que estás trabajando por amor a la obra del Evangelio, no por lo que Dios te puede dar. Y ahí Dios te bendice. Acuérdate que Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe si lo estamos haciendo para buscar beneficio o lo estamos haciendo de corazón y por amor a Él y al Evangelio. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás cosas serán añadidas. Yo bendiga a muchos hombres como Daniel dijo. El compromiso, hermano, el compromiso contigo debe estar en primer lugar. Por eso le pregunté cuál es tu prioridad. En resumen, después de terminar el estudio de esta semana sobre el tema del compromiso, podemos estar más cerca de esta verdad. La obra de Dios siempre se hace en medio de oposición. Pablo dijo que Dios le había abierto una puerta grande y eficaz, pero que los adversarios eran muchos. Está en 1 Corintios 16:9. Como le sucedió a Nehemías, nos puede suceder a nosotros para hacer la obra de Dios, pero también será nuestro el testimonio de que el Señor nos va a dar la victoria para acabar la obra encomendada, de acuerdo al propósito suyo, para con nosotros. Y esto es lo que pasó con Nehemías: terminaron la obra y él tenía testimonio de que se pudo terminar la obra. Una parte esencial de la obra es la evangelización y el discipulado de las almas. Si usted no sabe cuál es el compromiso que Dios quiere que usted tenga con él, hermano, usted orando, usted no Señor, ni qué tú quieres que yo me comprometa. Aunque una de ellas ya está establecida en la Biblia, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, y el que quiere ir para todo de la sangre, que usted va a condenar. Esta es la gran comida para todos, es uno de los compromisos que tenemos que tener todos. Pero si usted quiere saber algo más, por el Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿En qué tú quieres que yo me comprometa? ¿Verdad? Nuestro mensaje al mundo es que ha llegado el tiempo aceptable, el día de salvación, según de Corintios 6. Por tanto, si atrasamos responder a nuestro llamamiento, las almas se pudieran perder para siempre. La labor que requiere más urgencia en el mundo es la de la predicación del Evangelio, porque ello es trabajo contra el reloj, debido al peligro que es vivir sin Cristo y la desgracia que es morir sin Él. Y a los discípulos debemos amonestarles a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Hechos 11:23. Aleluya. Y hasta aquí va a ser esta clase, ¿verdad? El valor del compromiso. Espero que haya sido de edificación, de bendición. Y no nos olvidemos de que una de las razones por las que Cristo trajo esa ¿cómo se llama? Metáfora o esas parábolas que leyó nuestra hermana Mónica, y usted lo siente tan ahorrado, es porque el tiempo se va. Desde que Cristo andaba en la tierra, el tiempo se ha ido acabando y mucha gente se ha estado perdiendo. Y Cristo lo que quiere es que lo pongamos en primer lugar a Él y aprovechemos bien el tiempo, porque los deseos mal y que alcancemos la vida. ¿Verdad? Ese es el valor del compromiso que debemos tener nosotros, que alcancemos la vida. Así que está en primer lugar en nuestra vida. Agradecemos esto esta noche y hoy cuando vayamos a la casita, agradecemos el
si en primer lugar nuestra vida está a Cristo, y tenemos ese compromiso, ese valor, damos ese valor de compromiso, vamos a estar siempre pendientes a poder hablar de alguien de parte del Señor, ¿verdad? Y avisarle que el tiempo se acaba. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y Dios me los guarde. Su nombre. Gloria a Dios, Dios bendiga esa tremenda clase, aleluya. Yo me la saboreé, hermano, tengo hambre. Gloria al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano Miguel. Esa clase y los hermanos que participaron. Gloria al Señor, así que le soltamos que sigamos para adelante, hermano, con ese compromiso, tanto en nuestra vida espiritual como en la casa del Señor. Así que, como decía, la encomienda de ir y predicar el Evangelio es de todo el mundo. Pero ¿qué encomienda Dios quiere que tú hagas en la iglesia? ¿Qué trabajo Dios quiere que tú hagas? Y que cuando Dios te ponga a hacer un trabajo, no te desenfoques, ¿verdad? Porque como claro, el enemigo usa los de afuera como los de adentro. El que se deja usar, ¿entiendes? Te va a desanimar, te va a insultar, te va a faltar el respeto, va a hacer muchas cosas para que, como decía nuestra hermana Esther, tú te desenfoques. Pero Nehemías dijo, no, yo voy para adelante, yo voy a terminar esta obra. La próxima clase va a ser la número 25, ¿verdad? Porque el pastor ha determinado, estaba hablando con el pastor que tenemos que ir a otras clases, porque ya vienen los expositores nuevos para empezar en julio, porque la fecha que dice expositores. Vamos a tratar la 25, que es perdón de corazón, y terminamos con la 26, el primer miércoles de julio, ya estamos con el expositor. Ya se ordenaron, gloria al Señor. Si usted puede pagarlo bien y si no lo puede pagar, no hay ningún problema. Gloria al Señor, aleluya. Así que vamos a traer bilingües y también, aleluya, pero saborece eso, hermano. Cómaselo, gloria al Señor. Así que damos la gloria al Señor, hermano. Este fin de semana estamos de gloria. Como dice el Congreso Sanidad Interior, gloria al Señor. Así que el viernes, sábado y domingo. El sábado de 9 a 12, hermano. Usted tiene que darse cita porque se está preparando una charla hermosa, pero también un desayuno que el pastor tiene planificado fuerte. Así que usted ni tiene que servírselo porque ya va a venir servido. Así que, gloria al Señor, con todos los pagos ya hemos... Sí, y el domingo también hay comida. Así que estamos en un problema porque de 9 a 12, por favor, yo necesito el respaldo de la iglesia. Viene un conferencista, hermano, no quiero que la iglesia de él vaya a venir con gente y yo tenga 2 o 3 hermanitos nada más. Así que vamos a romper récord, hermano. Así que solamente 3 horas, hermano, de 9 a 12. Necesita por ahí, va a comer pan, gloria al Señor, y va a desayunar. Usted no tiene que hacer nada, el desayuno va a estar en su silla. Aleluya, mientras usted. En medio de esa conferencia, nosotros vamos a la gente que vamos a estar comiendo en medio de la conferencia. Sí. No es que va a esperar un momento para comer, usted puede estar comiendo tranquilo, no se la llevar. Así que si te quiere traer su dulcecito porque le va a dar azúcar, se lo lleva. Así que lo vamos a dar a la parte de atrás. Pregunto, ¿necesitan el sonido mío, el pequeño, o solamente él lo puede dar así? No creo que necesiten, pero hago la pregunta, ¿verdad? Sí. Si lo necesitan, yo lo puedo traer. Yo creo que tiene otro lugar, ¿verdad? Sí. No podemos la bocina. Sin problema. Así que, ya. Entonces, pues viernes, sábado y domingo, por favor, comprométanse con Dios en estar aquí en la iglesia. Por favor, gloria al Señor. Se los pido y se los suplico. Que vayamos a estar este fin de semana aquí. Aleluya. Así que, a menos que usted esté enfermo, que esté en el hospital, que esté intensivo, que usted no pueda venir, pues mira, eso lo entendemos. Pero porque usted se siente un poquito medio malito, véngase para la iglesia. Se le ora y el Señor lo sanará. Gloria al Señor. Así que, hermano, gloria al Señor, vamos a estar de pie, damos la gloria al Señor. Aleluya. Así que Dios bendiga a los que están en las redes. Gloria al Señor. Esta fue la iglesia Casa de Dios Nuevo Pasto. Gloria al Señor. Así que le invitamos este fin de semana. Si usted no tiene nada, gloria al Señor, viernes a las 7 de la noche y el sábado de 9 a 12 la conferencia Sanidad Interior y el domingo a las 11:30. Los días de ayuno empezamos a las 11, hermano, pero los otros días regulares los empezamos a las 11:30. Así que, ¿cuántos están contentos con ese horario? Estamos saliendo temprano,
Señor, usted puede, ahora que viene el verano, vamos para los parques, vamos para todos lados por ahí. Así que, gloria al Señor, aleluya. Así que estamos planificando a ver si vamos a ir a pescar, Miguel. Aleluya. Los hermanos Moreno, aleluya, vamos a buscar carnero, vamos a pescar por ahí, un río, lo que sea. Sí, hay un río, no donde sea. Escuchamos los jóvenes, hermanos, ahí había un mini tornado. Un mini tornado. De los que estábamos aquí, afuera había un mini tornado porque los zapatos me lo llevó hasta la esquina ya. Tuve que ir a buscar casi a la calle principal, hermano. Gloria al Señor. Así que todo se veía como que tranquilito aquí, estamos escuchando, ¿verdad? Pero afuera había un tornado fuerte. Y todavía está, pero yo sé que Dios nos va a llevar con bien a nuestro hogar, hermano. El hermano Johnny Moreno, ellos cocinaron hoy y sobró. Aleluya, allí a la parte de atrás hay un arroz con pollo, unos pernil. Aleluya, si usted quiere llevarse un poco y calentarlo en su casa, usted se lo puede llevar. Si se lo quiere comer ahí, lo calienta ahí y se lo come. Gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios por los pastores Moreno. Aleluya, porque siempre se acuerdan de nosotros. Así que gracias, hermano Miguel, por esa palabra. Gloria al Señor por ese sirve. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda adoración por esa bendición, Señor, que tú nos diste a nosotros, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, queremos cada día más de tu palabra. Señor, mira el nieto de nuestra hermana Carmencita allá en Tesa. Te pedimos, Señor, enviamos tu palabra. Restaura, Padre, rompe cadenas, ataduras, ligaduras. Toda altimaña del enemigo contra este jovencito. Sabemos que tú tienes un propósito con él, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que así como Nehemías, Dios mío, quería levantar los muros, tú tienes un propósito con este jovencito. Rompe cadena, envío tu palabra allá en Tesa, Dios mío, desde aquí, desde este altar, porque para ti mira es posible. Señor, te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a los niños, los jóvenes, las damas, los caballeros. Señor, esta iglesia que tú nos has dado, Señor, aleluya, ayúdanos a amarnos, a comprendernos, a perdonarnos, a entendernos los unos a los otros. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora salimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Ves con nosotros con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que dice, amén. Hermano, Dios le bendiga. Hermano Miguel, yo iba a preguntarle eso. Ahí está tu mamá aquí viéndolo, tu mamá.